Reían bajo el cielo nocturno, con las manos entrelazadas y los corazones latiendo al unísono, con una melodía secreta que solo ellos percibían. Cada frase sonaba como un juramento, cada mirada como una garantía. Forjaron proyectos con una firmeza callada. Sus anhelos se murmuraban como si el cosmos entero tramara para volverse realidad. La existencia parecía infinita y el afecto inquebrantable. Sin embargo, de forma casi inadvertida, el calor empezó a disiparse. Los diálogos que fluían con naturalidad se tornaron forzados, las carcajadas más breves, más vacías. La familiaridad que no necesitaba explicaciones comenzó a distanciarse, y un día, como si una tormenta imprevista los azotara, todo se resquebrajó. Las manos se soltaron, las miradas se desviaron. El mutismo ocupó el lugar de lo que antes vibraba con intensidad. Tras el impacto, el mundo siguió su curso habitual. Las calles bullían de actividad. El sol derramaba sus rayos sobre los tejados, los relojes avanzaban sin pausa. Pero en el interior, todo se transformó. La mente, reacia a hundirse por completo en la ruina, optó por sepultar el sufrimiento. Susurraba: guárdalo dentro. No dejes que nadie lo note. Protégete. Y así, el daño se volvió imperceptible. Escondido en los recovecos de los recuerdos, bajo las rutinas diarias, incluso por debajo de las sonrisas. Esta es la contradicción del dolor reprimido. Música. Por fuera, la rutina parece intacta. La persona se levanta, acude al empleo, interactúa con otros, hasta que vuelve a sonreír. Pero por dentro, el panorama sentimental ha mutado de manera irreversible. Cada recuerdo se convierte en una carga sutil, cada eco en un dolor sordo. La psicología nos indica que ahogar estos sentimientos no es flaqueza. Es un mecanismo defensivo del cerebro para mantenernos operativos cuando las emociones nos desbordan. Los neurocientíficos lo describen como una inhibición afectiva. El sistema LIC, que regula las respuestas emocionales, interpreta la ruptura como una amenaza vital. Dado que los humanos estamos programados para vincularnos, la corteza prefrontal, encargada del raciocinio y la planificación, interviene para atenuar la reacción completa, generando una especie de entumecimiento interno. Es una estrategia de subsistencia, aunque cobra su precio, ya que el malestar jamás se extingue del todo. Persiste, moldeando en silencio los pensamientos, las elecciones y las conductas. Quienes reprimen un desengaño sentimental lo detectan en detalles menudos: una reticencia a fiarse, un temor tácito a la cercanía, una inquietud profunda que aflora sin aviso. Incluso riñas triviales pueden desatar respuestas exageradas, pues el duelo pendiente sigue latente, tironeando de los bordes de la conciencia. Por eso los terapeutas lo llaman una herida muda. A diferencia de un corte visible, este tormento pasa desapercibido, no sangra, no grita. Habita en gestos fugaces, en noches intranquilas, en instantes donde la mente vaga hacia lo que se perdió. Y aunque la represión permite aguantar a corto plazo, sus repercusiones a largo plazo son profundas. Investigaciones psicológicas han demostrado una y otra vez que el dolor emocional no digerido puede agravar el estrés crónico, alterar las tomas de decisión y hasta repercutir en la salud corporal. Aún con estas aclaraciones científicas, lo que cuenta de verdad es la vivencia personal. Esos ratos en que el pecho se oprime sin motivo aparente, cuando una melodía despierta llanto que creías olvidado, cuando el aroma de un sitio conocido parece ajeno, como parte de otro relato. Todo ello es la psique avisando de lo que aún no puede soltar. El desamor, por su parte, no avanza en línea recta. No se atenúa de forma paulatina y ordenada. Más bien, llega en oleadas. Hay jornadas en que parece lejano, casi controlable. Otras, regresa con la furia abrupta de una tempestad que dabas por superada, haciendo dudar si la fractura se curó alguna vez. Esta periodicidad es lo que vuelve el dolor reprimido tan traicionero, pues al negar el sentimiento, también se rechaza la chance de comprenderlo, asimilarlo y, al fin, liberarlo. Los psicólogos lo denominan evitación emocional. La evitación puede aparentar fortaleza. Facilita rendir en el trabajo, sostener lazos amistosos e incluso emprender romances nuevos. Pero bajo esa fachada, el mal unresolved orquesta las acciones. Las personas podrían verse atraídas por esquemas repetitivos de desilusión, recreando circuitos de vínculos insatisfactorios o boicoteando lazos afectivos sin captar del todo el porqué.
Curiosamente, hay una base neurológica para esta persistencia del desamor ahogado. La amígdala, la zona cerebral que maneja el temor y la relevancia emocional, se activa en exceso tras sucesos traumáticos sentimentales. Al mismo tiempo, el hipocampo, que archiva los recuerdos, intenta guardar el trasfondo afectivo. Pero si se sofocan las emociones, los circuitos neuronales quedan medio encendidos, manteniendo la vivencia en pedazos fragmentados. El saldo es una tirantez interna, un eco constante de aflicción, incluso cuando la mente consciente cree haber superado el bache. Y sin embargo, aquí emerge la tenacidad humana. La represión, por protectora que sea, también envía una indicación discreta. Es un recordatorio. La existencia de ese dolor no se puede ignorar, y tarde o temprano hay que hacerle frente. Ese malestar que surge de convivir con emociones no resueltas, aunque sea duro, puede convertirse en el impulso para una reflexión personal, el desarrollo individual y la integración emocional final. Uno de los hábitos más frecuentes en quienes reprimen el sufrimiento por una ruptura es lo que los psicólogos denominan compartimentalización afectiva. La rutina sigue adelante. Los acontecimientos se suceden, se festejan logros, pero todo en cajones separados. La felicidad se vive en uno, el trabajo se cumple en otro, las relaciones sociales se sostienen en un tercero. Mientras tanto, el duelo queda encerrado en una caja mental, que a veces se filtra como irritabilidad, falta de ganas o una tristeza sin causa aparente. Con el paso del tiempo, esta división se convierte en un patrón, un recurso para lidiar que, de forma paradójica, sostiene la apariencia de equilibrio mientras alimenta el desasosiego interior. Hasta los recuerdos se vuelven selectivos. El cerebro guarda pedazos de intensidad emocional en lugar de una historia continua. Por eso, ciertos disparadores como una melodía, una expresión o un aroma pueden revivir de golpe una oleada de sentimientos, a veces más intensa que en el momento original. Estas situaciones resultan desconcertantes y reveladoras, ya que ponen al descubierto el trabajo emocional que nunca se ha afrontado de manera consciente. Y hay una ironía singular en esto. El mero intento de reprimir el malestar puede aumentar su carga psicológica. Cuanto más se esfuerza a alguien en bloquear ideas y sensaciones relacionadas con la separación, más se imponen esas ideas. Los expertos en psicología cognitiva lo explican con la teoría del proceso irónico, según la cual, el esfuerzo por no pensar en algo incrementa la probabilidad de que surjan pensamientos intrusivos. Por eso, una persona puede repetirse, «Estoy bien, ya lo superé». Sin embargo, su mente regresa una y otra vez a instantes de risas compartidas, promesas susurradas o esa última mirada que marcó el cierre. Esto no es debilidad. Es el conflicto profundamente humano entre la voluntad consciente y la memoria subconsciente. Es la forma en que la mente protege al yo, mientras, al mismo tiempo, pide a gritos comprensión. Reconocer esta batalla es el primer avance para romper el bucle. El desamor reprimido también moldea las relaciones posteriores. Las personas suelen iniciar nuevos vínculos cargando emociones pasadas no digeridas, lo sepan o no. Los patrones de apego pueden alterarse, la confianza flaquear y la intimidad protegerse con recelo. Aunque la mente consciente crea que el amor anterior ha terminado, el subconsciente conserva huellas emocionales que, en silencio, guían decisiones, respuestas e incluso la visión de las nuevas parejas. Aún así, existe esperanza. Estudios psicológicos demuestran que sacar a la luz estos sentimientos ocultos mediante diarios, terapia o ejercicios de reflexión permite al cerebro reprocesar las emociones, etiquetando el dolor, comprendiendo sus raíces e incorporándolo a la narrativa vital propia. La persona puede ir soltando poco a poco el dominio del desamor no resuelto. El malestar no desaparece de inmediato, pero se transforma, pasando a formar parte de una historia más amplia en vez de una herida constante. Hay también una belleza paradójica en el dolor reprimido. Al estar escondido, suele empujar hacia la introspección, la creatividad y una mayor profundidad emocional. Numerosos escritores, artistas y pensadores transforman el pesar no expresado de una ruptura en manifestaciones profundas, convirtiendo una fuente de tormento en perspicacia y lazo con los demás. El dolor, una vez reconocido y elaborado, se erige como un puente hacia la empatía, el autoconocimiento y una vida auténtica. Así, el malestar reprimido tras una separación no es solo una sombra. Es una señal, un orientador y, en ocasiones, un maestro.
Susurra verdades sobre el apego, la vulnerabilidad y la imprescindible sinceridad emocional. Aunque el instinto inicial sea sepultar el sufrimiento, captar sus fundamentos y repercusiones psicológicos es lo que permite a alguien levantarse al final, no solo curado, sino más sabio, compasivo y sensible a los matices del sentir humano. Incluso el más leve acto de reconocer este duelo oculto, nombrarlo, experimentarlo, contemplarlo, puede desencadenar un cambio. Pues mientras la emoción permanezca sin admitir, moldea en secreto los pensamientos, conductas y la imagen de uno mismo. En cuanto se le da cabida, los primeros hilos de liberación empiezan a tejerse en la mente, abriendo un sendero hacia la libertad emocional, la asimilación y, por último, la fortaleza. El camino inicial hacia la sanación arranca con la conciencia. Aceptar que el dolor ha sido sofocado no indica fragilidad, es un gesto valiente de honestidad personal. Los psicólogos suelen llamarlo traer lo inconsciente a la conciencia. Cuando la mente por fin se permite admitir la herida, los circuitos emocionales, antes atrapados en bucles mudos, comienzan a reorganizarse. Una de las formas más eficaces de encarar esto es mediante el diario. Escribir no se limita a relatar hechos, consiste en dar forma a lo intangible. Al plasmar tus sensaciones en el papel, las haces externas, el sufrimiento. Permitirle que exista más allá de los límites de tu mente. Este gesto sencillo atenúa la fuerza de la emoción y empieza a desilvanar los enredos de recuerdos y duelo. Con el paso del tiempo surgen patrones, disparadores, ideas repetitivas y reacciones sentimentales que se hacen evidentes, y con esa claridad llega la comprensión. Otro enfoque profundo es la reflexión consciente. La meditación o la respiración concentrada generan un ámbito mental donde las emociones reprimidas pueden emerger de forma segura. En lugar de eludir los recuerdos del ayer, se les contempla como nubes que transitan, reconociendo su existencia sin emitir juicios. Investigaciones neurocientíficas indican que la atención plena fortalece la capacidad de la corteza prefrontal para modular las respuestas emocionales de la amígdala, otorgando así al cerebro un mayor dominio sobre la crudeza del dolor contenido. Resulta esencial también reconocer el papel del respaldo social. Somos seres sociales por naturaleza, y el vínculo es un canal innato para manejar los sentimientos. Compartir vivencias con amigos de confianza o recurrir a la terapia ofrece validación, una visión externa y compasión. No se trata de buscar lástima, sino de forjar un espejo en el que la verdad emocional pueda reflejarse sin riesgos. El reconocimiento ajeno suele acelerar la asimilación de los afectos, facilitando que la psique concilie la pérdida con la existencia real. Aún así, con todas estas tácticas en marcha, el dolor reprimido no se disipa de un día para otro. Avanza despacio, como la luz solar filtrándose por un bosque espeso. Hay instantes en que un recuerdo aflora de improviso, una melodía, un aroma o el giro de una calle conocida, y el malestar regresa. Esto no es un retroceso, es la mente recordándote que la sanación no sigue una línea recta. La auténtica recuperación es un trayecto, no un suceso puntual. Exige paciencia, empatía hacia uno mismo y perdón interior. Curiosamente, los estudios sobre la teoría del apego explican por qué algunos afrontan estas situaciones con mayor dificultad. Las personas con estilos de apego seguro suelen integrar la pérdida emocional de manera más eficaz, incorporándola a su relato vital. Por el contrario, quienes tienen patrones ansiosos o evitativos podrían aferrarse al duelo de forma prolongada o reprimirlo durante más tiempo. Conocer tu estilo de apego puede iluminar por qué ciertos términos se viven como insoportables o por qué el tormento se mantiene en silencio. Existe además una intrigante conexión entre el desamor y la expresión creativa. Numerosas personas que han soportado un dolor contenido transforman sus vivencias en canales artísticos, como la pintura, la escritura, la música o incluso iniciativas empresariales. Las emociones ahogadas funcionan como un impulsor para la introspección, generando profundidad y eco en creaciones que impactan a los demás. De cierto modo, la psique transmuta la carga del luto en energía para el avance, extrayendo sentido de lo que al principio parecía absurdo. La represión, aunque defensiva, puede actuar como un reflejo para el autodescubrimiento. ¿Por qué el desengaño caló tan hondo? ¿Qué carencias o fragilidades puso al descubierto? Al indagar estas interrogantes con seguridad, se desvelan facetas de la identidad, los principios y los ciclos emocionales que suelen quedar ocultos en la rutina diaria.
La ruptura, por dolorosa que sea, se convierte en una óptica a través de la cual se forja una mayor autonomía y una madurez afectiva. Incluso el efecto fisiológico del dolor reprimido es significativo. El estrés crónico derivado de un desamor no resuelto puede alterar sutilmente el sueño, el apetito y hasta el sistema inmunitario. El cuerpo retiene lo que la mente trata de borrar. La variabilidad del ritmo cardíaco, los niveles de cortisol y otros indicadores biológicos se han asociado a la supresión emocional extendida. Esto resalta la necesidad de confrontar el dolor contenido, no solo para ganar lucidez mental, sino para un bienestar integral. Pero hay una verdad fundamental que brinda consuelo. La capacidad de la mente para repararse es extraordinaria. La neuroplasticidad permite que el cerebro se reestructure con el tiempo, estableciendo nuevas rutas y enlaces. Al interactuar de forma deliberada con las emociones contenidas mediante diarios, atención plena, terapia o salidas creativas, la mente va reconfigurando poco a poco sus reacciones al dolor pretérito. Lo que antes era una herida muda puede convertirse en un pozo de sabiduría, comprensión ajena y fortaleza. Desde un plano filosófico, este mecanismo evoca una verdad humana más amplia. El desarrollo surge frecuentemente del roce entre la exposición y la robustez. El mero hecho de permanecer con el dolor reprimido, reconociéndolo sin autoflagelación, fomenta el valor. Enseña que ser humano implica sentir con intensidad, recibir heridas y seguir avanzando. Hay una nobleza inherente en esta batalla, un heroísmo callado en optar por encararla propiamente cuando más apetece apartar la vista. A nivel sentimental, hay una liberación al denominar lo que yacía oculto. Expresar o plasmar la realidad de tu desamor, aunque sea solo para ti, disuelve una porción de la presión interna. Genera un lazo entre el ayer y el hoy, permitiendo que el recuerdo evolucione de un eco lacerante a un episodio de la biografía personal. Y una vez que se produce esta fusión, las relaciones, la imagen de uno mismo y las respuestas emocionales pueden alinearse de manera más genuina. Esencialmente, se trata de alinearte con tu ser auténtico. Hay una sabiduría discreta en reconocer que el dolor reprimido forma parte inherente de la existencia humana. Toda persona que ha amado y sufrido una pérdida lo porta en alguna medida. Se trata de una sombra universal que nos advierte de que sentir con intensidad equivale a estar vivo. Lo importante no es borrar por completo esa sombra, sino iluminarla lo suficiente para que deje de controlar nuestras acciones de forma subconsciente. Mediante la conciencia, la introspección y un esfuerzo emocional deliberado, esa sombra pasa de ser un carcelero a convertirse en un mentor. En términos prácticos, hábitos cotidianos sencillos van sumando para generar un cambio profundo. Reservar unos minutos al día para meditar, aceptar los recuerdos sin prejuicios y monitorear las reacciones emocionales puede atenuar notablemente la fuerza del dolor contenido con el paso del tiempo. Rutinas conscientes, como llevar un diario de gratitud o dar paseos mindful, generan entornos seguros donde las emociones emergen, se identifican y se liberan poco a poco. No son soluciones rápidas, representan salvavidas para un bienestar emocional duradero. En última instancia, la psicología del dolor reprimido tras una ruptura desvela una verdad profunda sobre la condición humana. Las emociones no son barreras, son maestras. Cada punzada, cada recuerdo persistente, cada instante silencioso de duelo, encierra lecciones sobre el apego, el anhelo y la fortaleza personal. Al enfrentar el dolor reprimido, no solo avanzamos, nos transformamos, aprendemos a amar con mayor conciencia, a conectar de manera más genuina y a acoger tanto la alegría como la tristeza en un corazón amplio y sereno. Así, el desamor, aunque callado y contenido, no marca un final, es un umbral hacia la autoconciencia, la profundidad emocional y el dominio sutil del mundo interior. Cuando se abordan con valentía, paciencia y contemplación, el dolor se convierte de un lastre invisible en una fuente de comprensión, vigor y sabiduría humana profunda. Al final, la historia no gira en torno a la pérdida de otra persona. Se centra en recuperar tu esencia. Cada lágrima oculta, cada idea sofocada, cada molestia silenciosa alberga el poder de instruir, de enriquecer y de alumbrar el camino por delante. Y cuando la mente se permite al fin sentir por completo, observar e integrar el desengaño, el alma halla una resistencia que ignoraba poseer. El dolor antes reprimido se integra en un relato más amplio, un relato de desarrollo, comprensión y, en definitiva,
La tranquila convicción de que incluso en las honduras de la pérdida, la vida sigue brindando instantes de hermosura, vínculo y sentido profundo. Porque el corazón humano, pese a su fragilidad, posee una capacidad asombrosa para sanar, para asimilar y para amar de nuevo. No a pesar de sus cicatrices, sino gracias a ellas. Música.